Vamos a dividir el mensaje en dos partes. La primera es, vamos a hacer una descripción de lo que sucede en nuestros días y pues prácticamente vamos a estar viendo dos libros el día de hoy, que es el libro de Romanos y el libro de Filipenses. Y voy a hacer una pregunta primero. ¿Quién vive una vida auténtica? ¿Quién de ustedes vive una vida auténtica? ¿Nadie? ¿Nadie vive una vida auténtica? O sea, todos son así medio mentirosones. ¿Quién cree que vive una vida auténtica? ¿Quién cree que vive una vida auténtica? ¿Y quién realmente vive una vida auténtica? Pues a veces nos cuesta trabajo saber si somos auténticos o no. Realmente el ser humano, nosotros como personas, vamos perdiendo esa autenticidad conforme vamos siendo grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que todos nacemos con el pecado en nuestra vida. Todos nacemos de una naturaleza extraña, una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tuvieron o tenían una naturaleza perfecta. Fueron creados a imagen del Señor y tenían una naturaleza perfecta, una naturaleza que tendía a hacer lo bueno, una naturaleza que tendía a ser obedientes. Pero con el pecado, esa naturaleza perfecta se transformó. Esa naturaleza perfecta se perdió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Que esa naturaleza perfecta se fue perdiendo y se transformó en una naturaleza extraña, una naturaleza pecaminosa. Y nosotros, cuando nacemos, de hecho cualquier persona, cualquier bebé, por muy hermoso que sea, nace con esa naturaleza del pecado. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo en nuestra vida, vamos aprendiendo de la experiencia, vamos aprendiendo de lo que estudiamos, de lo que vamos viviendo, y aprendemos a disfrazar esa naturaleza pecaminosa. Aprendemos a disfrazarlo. ¿Por qué? Porque nos vamos presentando de maneras diferentes, somos como los camaleones, nos vamos presentando de maneras distintas según el momento, según las personas, según el tiempo, según cómo estemos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cómo debemos vivir y qué necesitamos para vivir la vida auténtica. Les decía, vamos a ver dos libros, vamos a ver el libro de Romanos primero y luego vamos a ver el libro de Filipenses. El libro de Romanos, en los 3 primeros capítulos, nosotros vemos cómo Pablo escribe algunas cosas importantes. En el libro 1, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo escribe para los que no aceptaron a Dios, para la gente que conoció de Dios pero que la desechó, ¿sí? O sea, las personas que no están en la iglesia, para las personas que recibieron una invitación a conocer al Señor, pero que finalmente lo desecharon y que no quisieron conocer más, no quisieron aceptar al Señor. Son personas que quieren tener una vida plena, son personas que creen vivir una vida auténtica, pero no pueden, quieren vivir en plenitud, pero no pueden, algo les falta. Y no saben precisamente lo que les falta. Y son personas que nosotros ahora ya nos damos cuenta por el discernimiento, son personas pues que adoran a los animales, que adoran a la naturaleza, que adoran a los astros, que piensan que su destino está en función de lo que sucede en las pirámides, de lo que sucede con las piedras preciosas o de lo que sucede con los números. Y a este tipo de personas nos las encontramos hoy en día también. Hay personas que al levantarse tienen que leer su horóscopo para ver cómo va a estar su día. Y son personas que si les va mal, es porque el horóscopo decía que hoy era un día de mala suerte, ¿no? Así sea llegar tarde. Y nosotros nos preguntamos qué tiene que ver, por ejemplo, un astro, qué tiene que ver el sol, si está tan lejos con las decisiones de una persona. ¿Sí?
hay personas que creen en la astrología, pero todo esto no es más que una justificación. ¿Una justificación para qué? Para poder decir por qué se equivocaron, por qué tienen errores, por qué se equivocan. No es más que una justificación para sus errores, todo esto que sucede. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 21 al 25. Yo voy a leer lo que es la versión Reina Valera 1960. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, personas que conocieron a Dios, personas que supieron quién era Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, personas mal agradecidas. Conocieron a Dios, pero no lo aceptan. Han escuchado de Dios, pero no se entregan. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, personas orgullosas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Son personas que son reconocidas por el mundo, algunas de ellas porque tienen títulos importantes para el mundo. El título más importante que nosotros tenemos es el de ser hijos de Dios. Ese es el título más importante que nosotros tenemos. Pero el mundo se fija en los títulos académicos, en los títulos deportivos, en los títulos artísticos, en los títulos culturales. Es a lo que el mundo le da valor. Para el Señor, el valor más importante somos nosotros, porque tenemos el título de ser hijos de Dios. Entonces, son personas que son egoístas, son orgullosas, pero son personas que al final del día pelean con su esposa, no atienden a sus hijos, a lo mejor son adictos a alguna droga, son adictos al trabajo, al alcohol, son adictos a algún tipo de problemas. Y Pablo lo que dice aquí es que no por tener título, ¿sí?, que el título no te da la sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo aquí nos está describiendo una fotografía de lo que vemos el día de hoy. Hoy, esto es tan actual. Dice que la Biblia es la verdad, la palabra hoy, ¿sí? Y mañana va a ser la palabra hoy, y pasado mañana va a ser la palabra hoy. Entonces, lo que Pablo estaba viviendo en esa época, hoy nosotros lo podemos constatar el día de hoy en personas a lo mejor que son cercanas a nosotros. Yo conocí cuando recién me convertí, conocí a un pues muchacho, más o menos de mi edad. Lo conocí. También llegó a los pies de Cristo, igual que yo, pero él llegó por una situación completamente diferente. Era una persona que le metieron tanto cuando estuvieron de moda estos psíquicos que le decían, que hablaban por teléfono, llegó a tal grado que él en la mañana lo primeritito así que tenía que hacer en cuanto abría los ojos era ponerse al teléfono y consultar a su psíquico. Y su psíquico le tenía que decir de qué las cosas más o menos que tenía que enfrentar. O sea, era una cosa muy, muy pesada. Perdió a su esposa, perdió a su hijo, perdió su casa, perdió todo absolutamente. Y gracias a eso él conoció al Señor y su vida se fue transformando, cambió. Pero era a tal grado una adicción que no podía levantarse él sin saber, ¿sí? Y un día llegó y ya no había nada en su casa. Ya se había ido su esposa, se había ido su hijo, se habían llevado todos los muebles, lo dejaron sin nada. Entonces fue cuando él se acercó al Señor. Entonces, Pablo aquí nos describe una fotografía de lo que nosotros vemos el día de hoy también aquí. Y también nosotros podemos saber que muchas veces, o la mayoría de las situaciones, cuando nosotros logramos tener bienes, los bienes no nos van a ayudar a resolver nuestra situación con el Señor. Porque hay veces que uno tiene bienes y no duerme.
necesita pastillas para dormir. Hay veces que uno tiene o no tiene los bienes y de todos modos necesita uno los bienes de las pastillas para dormir. Pero aquí lo que el Señor nos dice es que nosotros este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos lo vemos el día de hoy, como también se veía en los días de Pablo. También vemos aquí en esa escritura, dice que en lugar, dice, dan culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, para ellos es más importante un animal, un árbol, el sol, un astro, más importante que el Creador de todo eso, que es Dios, que es el Señor. Y en nuestros días también vemos cómo el ser humano no solamente adora a todas estas criaturas, pirámides, etcétera, sino que el ser humano se adora a sí mismo. El ser humano se adora a sí mismo. Y vemos también cómo en este capítulo 1, lo que Pablo nos está diciendo que es algo que sucede en nuestros días. En el capítulo 2, Pablo habla al que está en la iglesia, al que guarda la ley, al que conoce la ley, al que piensa que guardando la ley va a ser salvo. Pablo le dice que no. Dice, la salvación no depende de que eres obediente, de que cumples, de que guardas. La salvación es por gracia y depende de Dios. Y Él es el que nos la da porque nos ama. Nosotros estamos acostumbrados, y así lo hacemos generalmente, sí decimos que amamos a nuestros hijos, que amamos a las personas que nos rodean, pero primeramente lo que buscamos es que nos obedezcan. Y es una mala práctica, no es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña primero de su amor, para que por amor nosotros seamos obedientes. Y a nosotros se nos hace más cómodo primero que nos obedezcan para después mostrar el amor. Dios es completamente diferente a ese pensamiento. El pensamiento del mundo es: si me obedeces, yo te amo. Dios lo que nos dice es: yo te amo, y por amor nosotros obedecemos. Y tan clara es esta instrucción de parte del Señor, que por eso Juan en el capítulo 3 nos dice que Él nos amó tanto que envió a su Hijo. Él nos amó tanto. Dios nos enseña que primero nosotros debemos amar, no debemos obedecer para ser amados. Debemos amar y debemos ser amados para poder obedecer. Entonces, para nosotros también tiene que venir un cambio en nuestra forma de ver. Y en este capítulo 2, Pablo habla a los que están en la iglesia, a los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos ama porque no lo merecemos. Y tenemos razón, nadie merece el amor de Dios. Nadie, por nuestros hechos no vamos a merecer, ni tampoco hay algo que podamos hacer para merecer el amor de Dios. ¿Sí? Si nosotros estamos pensando de esa manera, estamos pues en la olla. ¿Sí? Dios nos ama porque Dios es amor. Dios nos ama porque somos su creación. Dios nos ama porque somos sus hijos. Él nos ama, siempre nos ha amado. Y Dios nos ha dado de su amor gratis. Dios no nos pone condición o no nos puso condición para amarnos. Dios nos ama y ese amor es incondicional, no tiene un precio para nosotros porque es un amor por gracia. En el capítulo 3, Pablo habla para todos, para los de adentro de la iglesia y para los que están afuera de la iglesia. Y también hace una reflexión. Vamos al capítulo 3 y vamos a ver el versículo 9. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, ¿sí? A los que están en la iglesia, y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Sí? Y en Romanos 3:23, allá adelantito, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos pecaron, todos somos pecadores. ¿Qué es lo que sucede? Perdón. Ahí regresamos al 3:10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es válido para la iglesia también, porque aquí entre nosotros no hay tampoco uno que diga: yo soy justo, yo he hecho lo suficiente
y yo ahorita tengo todos mis merecimientos para irme al cielo. No hay ninguno, nadie. No hay ni uno bueno entre nosotros tampoco. Porque no nos vamos a ir al cielo por ser buenos, sino porque Dios nos va a llevar por gracia, porque Él nos ama. No porque seamos buenos, Dios nos va a llevar porque Él nos ama. Bueno, podemos parecer que somos, ¿sí? Podemos parecer que somos buenos. La gente parece buena, pero nadie lo es. Nadie somos buenos. Dice la Escritura que buenos solamente Dios. Solamente Dios es bueno, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque las personas, nosotros aquí en la iglesia vemos la conducta de las personas, miramos a los ojos, vemos los cuerpos, vemos todo lo que nos rodea aquí en la iglesia. Y al menos todos parecemos buenos aquí en la iglesia. Todos nos vemos bien, nos vemos con agrado, nos vemos con alegría. Miramos nuestras conductas, vemos nuestros ejemplos, pero solo Dios, como dice el libro de Jeremías, solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos esconder lo que hay en nuestro corazón. Nosotros aquí podemos venir muy contentos o venir con una sonrisa, podemos traer una bronca en nuestra espalda, pero venimos aquí con una sonrisa. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pero tenemos una bronca adentro y a veces no la manifestamos, porque aquí en la iglesia tenemos que vernos como hermanos y no estamos siendo auténticos. A veces venimos, y es donde decía al principio, que nosotros empezamos por la experiencia, por lo que vamos aprendiendo, empezamos a enmascarar nuestra autenticidad, ¿sí? Todos nos preocupamos por nuestra conducta, todos nos preocupamos por nuestros hechos, pero Dios no se preocupa por nuestra conducta ni por nuestros hechos. Dios se preocupa por nuestros pensamientos, Dios se preocupa también por nuestros sentimientos, pero lo más importante, Dios está preocupado ¿por qué? Por nuestro corazón. Dios está preocupado por nuestro corazón. Pablo aquí nos dice que no hay ni uno bueno, ni uno solo, y que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no, nosotros podemos pensar cuántas veces hemos cometido o hemos dicho algo o hemos tenido una actitud que no ha sido la correcta y hemos dañado a nuestra familia. ¿Cuántas veces? Por un minuto a veces, por una palabra, hemos creado o provocado algo que hemos lastimado a nuestra familia. Entonces, por eso, cuando venimos a Cristo, cuando permitimos que Cristo entre a nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar. Nosotros, conforme vamos creciendo también, vamos aprendiendo de más cosas que el mundo ofrece. Robo, mentira, infidelidad, homicidios, malos pensamientos, malas actitudes, pornografía, tantas cosas malas. Y nos vamos enmascarando. De tal manera que ustedes no saben lo que yo hago cuando ustedes no me ven. Ni yo tampoco sé lo que ustedes hacen cuando yo no las veo. ¿Verdad? Nosotros en lo oscurito a lo mejor hacemos cosas que no están permitidas. Pero solo Dios sabe lo que estamos haciendo. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Entonces, a veces cuando nosotros estemos haciendo cosas que no debemos hacer, Dios sabe lo que estamos haciendo. Y lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros. Y cuando nos vemos, estamos con esa máscara, ese disfraz de decir, no hombre, todo bien, pero en realidad hemos aprendido a enmascararnos, hemos aprendido a quitar o a tener una cara. ¿Por qué? Porque es nuestra misma naturaleza la que nos ha llevado a disfrazar nuestro egoísmo. Nos hemos vuelto hipócritas. Y no se los digo así con afán de que verdaderamente son hipócritas, ¿no? Yo sé que todos estamos en un proceso de ser sinceros, lo que el Señor nos enseña dentro de la Escritura, de mostrar el carácter de Cristo, ¿sí? Pero Pablo aquí dice, todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores y hemos sido destituidos del carácter del Señor.
También ahí en Romanos capítulo 8 nosotros vemos cómo Pablo nos dice que uno de los objetivos, el objetivo que tenemos es que cada día nosotros seamos semejantes a Cristo, que cada día seamos semejantes a Él, que nuestro carácter vaya transformándose en el carácter de Cristo. ¿Sí? Pero para irnos transformando a ese carácter necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocerlo y que Él, por ese conocimiento, por la relación que vamos teniendo, nuestro propio carácter vaya tomando la parte del carácter de Él y se vaya incorporando en nuestra conducta, en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque hemos sido destituidos, hemos perdido el carácter de Dios, hemos perdido todas las cualidades, desde que nacimos perdimos esas cualidades del carácter de Cristo, del carácter de Dios, y nosotros tenemos que irlas aprendiendo nuevamente. ¿Y dónde las vamos a aprender? En la Escritura. No las vamos a aprender en otro lugar, sino solamente en la Escritura. Ahora nosotros somos una burla de lo que es el carácter de Dios. Conforme hemos venido llegando a Cristo, es conforme hemos venido aprendiendo la diferencia que hay en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos egoístas, somos nerviosos, somos violentos, somos agresivos, pero todo esto no es más que disculpas para disfrazar nuestro carácter. Cada vez nosotros nos hemos ido sofisticando en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios en nosotros se ha venido deformando. Y nosotros ahora nos decimos que somos sensibles, ¿sí? Pero en lugar de ser sensibles a la voz de Dios, somos sensibles a la voz de las personas. Nos afecta más lo que nos digan las personas y no somos capaces de oír lo que Dios quiere hablarnos. Somos más sensibles a lo que dice el mundo que ser sensibles a lo que Dios dice de nosotros. Y empezamos nosotros a ponerle letreros a las personas. Esta persona no me gusta porque es chismosa. Esta persona no me gusta porque es creída. Esta persona no me gusta porque siempre se está quejando. Esta persona no me gusta porque siempre viene presumiendo. Esta persona no me gusta porque habla muy feo. Esta persona no me gusta porque no para de hablar. A todo mundo le vamos poniendo letreros. Y nosotros somos los únicos perfectos. Nosotros somos los únicos perfectos. Por eso, cuando venimos a la congregación, cuando nosotros estamos aprendiendo la Escritura, es nuestro deseo de querer cambiar. Y solamente Cristo es el que puede hacer eso en nuestra vida. Por eso un día va a salir el verdadero cristiano, el cristiano que está en nosotros, un cristiano que se está transformando, porque permite que el Señor trabaje en nuestra vida, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, para que nosotros seamos transformados precisamente a ese carácter. Y esto sucede cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestro hogar. El Evangelio es cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera distinta, empieza a transformarnos. Un ejemplo de esto en la Biblia podemos ver el carácter transformador de Cristo, lo podemos ver en la figura de Juan, el discípulo Juan. Juan era llamado el hijo del trueno. Y me imagino que era llamado el hijo del trueno porque así sería, ¿verdad? Tronaba, exactamente, ¿sí? Por eso era llamado el hijo del trueno. Era egoísta, era ambicioso, y además era cobarde. Si ustedes se acuerdan, en la Biblia hay un pasaje donde Juan dice que él quiere quedarse a la derecha o a la izquierda cuando Jesús esté en su reino. Ambicioso el muchacho, era ambicioso. Pero también cobarde, porque no se lo dice él directamente a Jesús, sino la mamá le dice para que la mamá vaya y le diga a Jesús. Entonces, este Juan, que era el discípulo, el que llamaban el hijo del trueno, ¿sí? Ya en su vejez, cuando escribe el libro de Apocalipsis, ya era conocido como el discípulo del amor. Era el discípulo amado, dice la Escritura. ¿En qué momento cambió? No sabemos. Así como cada uno de nosotros, no sabemos en qué momento cambiamos. Señor, cuando nosotros decidimos venir a Cristo, empieza un camino muy largo, pero con una gran ventaja, que el Espíritu Santo empieza a mover en nosotros
Y nosotros no nos vamos a dar cuenta de cuando empezamos a cambiar. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros empezamos a cambiar. Y las personas que nos rodean son las que se empiezan a dar cuenta que verdaderamente estamos cambiando. Cuando alguien dice, yo ya cambié, es que no ha cambiado. Si alguien dice, yo ya cambié, no has cambiado. Yo estoy cambiando, no estás cambiando. No estás cambiando. ¿Sí? El que está cambiando no se da cuenta que está cambiando. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a caminar, empezamos a ver ese camino de la transformación sin darnos cuenta. O sea, nosotros deseamos cambiar, pero mi objetivo no es cambiar por obtener algo bueno. Mi objetivo es transformarme por el Señor, porque lo que yo quiero es que el Señor haga una obra en mí, que el Señor trabaje en mí y que yo pueda ser un reflejo, como dice una de las canciones, que pueda ser un fiel reflejo de su amor. Entonces yo estoy más preocupado en ese proceso de transformación, estoy más preocupado en sentir el amor de Dios, en tratar de entender, de ser sensible ahora sí a la voz del Señor, para yo mismo ser transformado, que en estar diciéndole a todo mundo, ya cambié, estoy cambiando, fíjate, estoy cambiando, antes hacía esto, ya no hago esto. No, yo no, si yo lo estoy diciendo, quiere decir que no estoy cambiando. Sigo manteniendo esa actitud orgullosa o esa actitud egoísta de que vean que sí puedo cambiar, pero solamente el Señor es el que nos transforma. Y solamente a través de Él, de ese largo camino que nosotros iniciamos, es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestras intenciones no cambiaron. Dentro de nosotros seguía esa fiera adentro, seguía una fiera. Y poco a poco, en ese largo caminar, en el día a día, de la mano de Jesús, de la mano del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir cambiando. ¿Sí? Vamos a ir cambiando. Perdón. Dios a nosotros nos ve, Dios a nosotros nos encontró como un diamante en bruto. Sí, así Dios nos encontró. Pero Él nos ve como un diamante refinado. Así nos ve el Señor. Sí, nosotros nos vemos como pecadores, pero Dios no nos ve como pecadores, Dios nos ve ya como su obra terminada, justificados por la fe. Así es como nos ve el Señor. Que fue lo que hizo Juan, se agarró de Jesús y fue cambiando de convivir con Él, fue cambiando de estar recibiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Y en qué momento cambió? No lo supo, pero fue cambiando. Y así cada uno de nosotros, desde el momento en que llegamos a los pies de Cristo, así hayamos nacido en una casa, en un hogar cristiano, nuestro cambio fue diferente. El hecho de haber nacido en un hogar cristiano no nos garantiza que nosotros vamos a ser unos buenos hijos de Dios, porque Dios es personal, la decisión es personal, y cada uno de nosotros debemos tomamos esa decisión para iniciar ese largo recorrido, de permitirle que el Señor, con su Espíritu Santo, transformara nuestro corazón, transformara nuestros pensamientos, y esto se fuera traduciendo en encontrar el verdadero amor de Dios. El Espíritu Santo va trabajando y es cuando empieza el cambio. Dios no nos ve como pecadores, Dios nos ve como su obra terminada. Que esto, bueno, lo vamos a ver ya cuando estemos con Él. Pero nosotros estamos en ese proceso de estar caminando. Y como digo, las personas que nos rodean son las que notan que verdaderamente nosotros estamos cambiando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos más preocupados en tratar de discernir, de entender, de ser sensibles a la voz de Dios, mientras más nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta ¿de qué? De lo imperfectos que somos. Mientras más cerca estamos de Cristo, nos damos cuenta de que somos imperfectos. ¿Sí? Nos damos cuenta de eso, mientras más cerca. Sin embargo, mientras más alejados estamos de Cristo, bueno, pues nos damos cuenta que somos muy buenos, que somos casi perfectos,
que somos hermosos, que somos orgullosos, que somos lo mejor, mientras más nos alejamos de Él. Pero mientras más nos acercamos a Cristo, nos damos cuenta de lo imperfectos que somos. Y por eso seguimos y seguimos y seguimos y seguimos caminando ese largo caminar con el Espíritu Santo. Por eso, cuando nos entregamos nosotros a Cristo, nuestra petición fue: Señor, transfórmame, cámbiame, Señor. Quiero ser ese reflejo de tu amor para todos los que me rodean. Nosotros aquí en la iglesia, recibimos a las personas con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Y ese amor, ese cariño no es un amor humano. Si es un amor humano, pues estamos mal. El amor que mostramos es el amor de Dios hacia nosotros. Los que servimos en la iglesia lo hacemos por amor al Señor. No lo hacemos por obedecer. No lo hacemos porque tenemos que cumplir, no, lo hacemos por amor a Dios, porque lo que servimos no es para nosotros, ni lo hacemos para que el hombre se sienta satisfecho, lo estamos haciendo para el Señor. Entonces es tan importante entender el amor de Dios en nuestra vida, porque es lo único que nos va a llevar adelante, es lo único que va a hacer que nos despojemos de esas máscaras que hemos venido aprendiendo durante nuestra vida, para disfrazar nuestro egoísmo, para disfrazar el orgullo, para disfrazar todo lo que hacemos que no debemos hacer y mostrar una cara diferente. Cuando Jesús llegó a la vida de cada uno de nosotros, lo primero que empezó a ordenar fueron nuestros sentimientos. Él quería que pudiéramos entender la diferencia que hay entre el sentimiento, la emoción y lo que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos, las emociones nos llevan a nosotros precisamente a actuar de maneras distintas, no como hijos de Dios. A veces uno tiene que ser firme, a veces uno tiene que ser cálido, a veces uno tiene que mostrar el amor no como estamos acostumbrados. El amor no es nomás el beso, no es nomás el abrazo. A todos, yo creo que a todos nos gusta que nos digan la verdad. ¿Sí? ¿Cierto? A todos nos gusta que nos digan la verdad. La verdad no debe hacer daño. La verdad no debe hacer daño. Lo que hace daño es la forma como a veces decimos esa verdad. No sé si me explique. ¿Sí? A veces decimos la verdad con una actitud o de una forma en que daña más que si no lo hubiéramos dicho. Y a veces esa verdad es como un palo, en lugar de ser como un bálsamo. Pero es lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Cuando Cristo viene, Él ordena nuestros sentimientos. ¿Y por qué ordena nuestros sentimientos? Porque Él quiere que lo primero que salga de nuestro corazón es el temor, el miedo, la vergüenza. Él quiere que nosotros seamos humildes como Él nos enseña, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que coloque en nosotros, en nuestro corazón, esa confianza. La confianza de saber que ahora tenemos a alguien de quien podemos agarrarnos, a alguien en quien confiar, a alguien en quien podemos nosotros manifestarle nuestro sentir. La mejor manera de estar con el Señor es hablarle y 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 hablarle. No podemos mantener una relación con el Señor cada 8 días. Ni podemos mantener una relación con el Señor cada tercer día. Nuestra relación con el Señor debe ser una relación diaria. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a nosotros a ir cambiando, irnos transformando. Ya no nos resentimos nosotros de cualquier cosa. Cuando nosotros empezamos a sentir el amor de Dios, ¿saben cómo sentimos el amor de Dios? Cuando nos damos cuenta que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Allí es cuando empezamos a sentir el amor de Dios. Si hoy nosotros todavía tenemos algún resentimiento, tenemos algo de condenación en nuestro corazón por algún pecado que sentimos que no ha sido perdonado, es que no hemos sentido todavía el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros reconocemos que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que ya hemos sido perdonados por amor de Dios. Es cuando reconocemos el amor del Señor. Y es entonces que ya no nos resentimos. Si alguien nos ve feo, ya no nos vamos a sentir. Si alguien nos dice algo, muchas veces alguien habla fuerte y uno piensa que le están gritando.
¿sí? Pero es precisamente por lo mismo. Cuando uno se siente amado por el Señor, lo que te digan, pues ya no te va a afectar directamente. Oras por la persona, porque es pobrecito, ¿no? Pobrecita, ¿sí? Pero ya no te enlazas tú con, oye, es que me dijo algo, me vio feo. No, es que están hablando, se están riendo, algo están diciendo de mí. Algo me están criticando. No, ya no puede uno ser así. Cuando uno tiene el amor de Dios, ya puede uno aceptar cualquier cosa. Y la acepta lo que es más complicado, por amor. No la vas a aceptar por aguantarte, porque eso también es terrible. Aceptar algo por aguantarte, tarde o temprano va a hacer que explotes. Ya no quieres que todos sean como tú quieres que sean. Ya los aceptas como son. Ya sabes y tienes el amor de Dios en ti, que tú aceptas a la persona como es. Ya no la estás encuadrando, pues me va a caer bien pues, cuando venga peinado, me va a caer bien cuando traiga chamarra. O sea, ya el amor de Dios nosotros lo sentimos. ¿Por qué? Porque es lo que Él nos está dando de su amor. Es fácil vivir en plenitud, es fácil. Nosotros, ahorita como decíamos al principio, hemos venido disfrazando nuestra vida conforme vamos siendo adultos. Hemos venido disfrazando nuestro egoísmo, hemos venido disfrazando nuestro orgullo. Y Dios nos muestra precisamente a través de lo que Pablo nos dice en estos 3 primeros capítulos de Romanos, cómo nosotros, esa fotografía que él tomó en esa fecha, en ese tiempo, es una fotografía vigente el día de hoy. Ahora vamos a ver qué necesitamos para vivir precisamente esa vida auténtica. ¿Qué necesitamos hacer? Y vamos a pasar al libro de Filipenses, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, Pablo empieza el libro de Filipenses en los 2 primeros versículos, Filipenses 1 y 2. Ahí adelantito lo tenemos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza la epístola? Con la palabra gracia, ¿sí? Gracia y paz. Y vámonos a Filipenses 4:23, que es el último versículo. ¿Cómo termina la epístola? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Pablo aquí nos está hablando, tanto al principio de esta epístola como al final, la carta de Pablo a los Filipenses, empieza con la palabra gracia y termina con la palabra gracia. Nosotros también en otra ocasión decíamos que el libro de la carta de Pablo a los Filipenses es una carta donde sobresale el gozo. Pablo está muy contento, muy agradecido y está haciendo valer el gozo, la alegría del pueblo de Filipos, no solamente por lo que recibieron de parte del Señor, sino por su comportamiento y su conducta. Y Pablo en esa escritura, en esta carta, pues no hace tanto la llamada de atención, sino que Pablo más bien subraya la alegría que hay en el pueblo de Filipos, la alegría, el gozo que Pablo siente de haberles compartido. Y aquí tenemos el secreto para vivir una vida auténtica. Está en en Filipenses capítulo 4 y en el versículo 7. 4:7. Dice, es el secreto para vivir una vida auténtica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarán sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata aquí de fuerza, no se trata tampoco de hacer un esfuerzo por pensar en Cristo. Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener paz en nuestro corazón. Pero no una paz cualquiera, no una paz que te da la tranquilidad de saber que hiciste un viaje y que llegaste bien. No. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y solamente tenemos paz en nuestro corazón cuando entendemos que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Si no hemos podido entender que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y seguimos todavía, con pensamientos de condenación, de culpabilidad, es que no hemos podido sentir el amor de Dios completamente. No hemos entendido que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que somos amados. Entendemos que somos amados, que somos preciosos para el Señor a pesar de nuestros errores, a pesar de las pifias que cometemos, a pesar de las malas actitudes, a pesar de lo que nos hemos equivocado en nuestra vida, a pesar de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Cuando sentimos que somos amados por el Señor, es cuando entra la paz a nuestro corazón. Si nosotros no podemos sentir ese amor de Dios, la paz que vamos a tener en nuestro corazón va a ser una paz, ahora sí que aunque suene cacofónico, pasajera. Una paz pasajera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en paz, es cuando tenemos el secreto, precisamente, para tener una vida auténtica. El problema es que ahora vivimos más preocupados en portarnos bien, en que nos vean la conducta, en cumplir reglas, en guardar mandamientos, en seguirlos. Y estamos de acuerdo en que un nacido de nuevo tiene que portarse bien. Pero el punto central de esta epístola de Filipenses, viene en el capítulo 2 y en el versículo 15. ¿Sí? Es el target. ¿Saben lo que es el target? El blanco, lo que es la meta, el objetivo que Pablo pone para los nacidos de nuevo es un objetivo muy alto. El cordón está muy alto, ¿sí? Y vamos precisamente a esta epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Aquí vemos que el objetivo que Pablo pone para un nacido de nuevo es muy alto. Pero nuestra preocupación no debe ser vivir una vida irreprensible. Nuestra preocupación, ¿cuál debe ser? Primero, amar a Jesucristo. Segundo, vivir con Jesucristo. Y tercero, seguir a Jesucristo. Ese debe ser nuestro objetivo. No preocuparnos por llevar una vida irreprensible, porque otra vez volvemos a lo mismo, a que a nosotros se nos considere por nuestros hechos, por nuestras obras. Y no tomamos en cuenta lo que dice, lo que leíamos ahorita al principio y al final de esta epístola de Filipenses, la gracia. Dios nos ama por gracia. Él nos perdonó por gracia, porque nosotros no merecíamos nada. Si Dios nos diera lo que merecíamos, pues ya no estuviéramos aquí. Pero Él por amor, por gracia y por medio de la fe en cada uno de nosotros, es que podemos sentir ese perdón del Señor. Y por eso la paz llega a nuestros corazones. La vida con Cristo es igual como una vida de matrimonio. Los que no están casados, bueno, pues tienen que empezar a ver lo que es la vida de matrimonio, ¿no? Pero empezar a ver la vida de matrimonio como dice la Biblia, no los ejemplos. Porque a veces los ejemplos son tan distorsionados o no son tan buenos que, bueno, a veces uno no se quisiera casar. Pero lo que Dios habla del matrimonio, ¿sí?, es que hay privilegios en el matrimonio, pero también hay responsabilidades. Los privilegios, ¿cuál es el privilegio más importante del matrimonio? El amor. Pero cuando a uno le empiezan a pesar las responsabilidades dentro del matrimonio, es que el amor se está extinguiendo. Cuando uno dice, me falta esto, tengo que hacer esto, ahí el amor ya se está extinguiendo. Y lo mismo pasa con Jesús. Cuando nosotros decimos, no, pues hay que orar,
Bueno, vamos a orar, ni modo. Hay que ir el domingo a la congregación. Bueno, pues vamos a la congregación. Tengo que ir porque tengo que moverle al sonido, porque los que están ahí no saben, y el Ricky no va a venir, Saúl no va a venir, entonces tengo que moverle, ¿sí? O sea, hay privilegios, pero también hay responsabilidades. Y por eso les decía, cuando nosotros hemos sentido el amor de Dios, cuando reconocemos y entendemos que por la gracia, por su amor, nuestros pecados fueron perdonados, sentimos el amor de Dios. Y cuando sentimos el amor de Dios, nuestra obediencia es por amor. Es como un acto reflejo a lo que Dios quiere que hagamos, pero no por cuestionar o no por condicionar esa obediencia. Nosotros sabemos que cuando uno se casa, no se casa por lavar ropa, no se casa por lavar trastes, no se casa por limpiar la casa. Uno no se casa para eso. Uno se casa para disfrutar, para pasear, para andar juntos, ¿sí? Para eso se casa uno, para construir una vida nueva, una historia de amor en cada matrimonio. Para eso se casa uno. Uh-huh. Igual pasa con Cristo. Nosotros no nos casamos con Cristo o no establecimos esa relación personal con Cristo para guardar los mandamientos, para cumplir sus ordenanzas. Esa es ley. Nosotros nos casamos con Cristo para escribir nuestra propia historia de amor con Él, para escribir lo que Él va transformando en nuestra vida y llegar al punto donde nosotros vamos a vivir con Él. Uh-huh. Hay cristianos que no aceptan las reglas, ¿no? No aceptan, y en todos lados hay reglas, en los restaurantes, en los bancos, en los hospitales, en todos lados hay reglas. Hay personas que se quejan de los mandamientos. Pero cuando nosotros no tenemos una relación sólida con Cristo, las reglas, los mandamientos pesan. ¿Por qué? Porque ya lo sentimos como una responsabilidad y se empieza a sentir como una carga pesada. Igual sucede en el matrimonio. Hay responsabilidades que llegan a ser como losas. ¿Por qué? Porque el amor se está extinguiendo. Y por eso lo que nosotros decimos es, la relación con Cristo no es una relación de cada 8 días. Es una relación diaria, permanente, constante. No lo hacemos por la persona a quien amas. No lo hacemos por la persona a quien amamos. Es el amor que tiene que fluir de nosotros. Estamos tratando de ser semejanza a Cristo. Y para vivir esa vida auténtica, ya sabemos que lo que tiene que haber es paz en nuestro corazón. Si no hay paz en nuestro corazón, no podemos vivir esa vida auténtica, porque va a haber temor, va a haber condenación, culpabilidad, en donde vamos a tener que disfrazarnos para, en donde estemos, mostrar una cara diferente. Ese egoísmo va a tener que quedar oculto. Y Dios lo que quiere es que tengamos una vida auténtica. Y para tener esa vida auténtica necesitamos tener paz en el corazón. Y para tener paz en el corazón debemos reconocer y entender que Dios nos amó tanto que perdonó todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados. Ya no hay nada que exista en nuestro corazón que traiga condenación, que traiga culpabilidad. Todo ya pasó. Dice que las cosas son hechas nuevas. Y ahorita decía, cuando empezamos, sus misericordias son nuevas cada día. Cada día el Señor nos da esa alegría, nos da esa oportunidad de disfrutar sus maravillas nuevas cada día. Entonces, ya no tenemos que preocuparnos por salvarnos, porque Cristo ya nos salvó. A veces estamos preocupados por lo que no podemos hacer, porque a lo mejor decimos, hijo, y a lo mejor con esto pues me voy a equivocar o voy a pecar. Quiere decir que no hay paz en nuestro corazón. Así no se vive la vida cristiana. La vida que nosotros vivimos con Cristo es una vida que debe vivirse con alegría, con júbilo, debe vivirse con paz, con serenidad, con entusiasmo, debe vivirse con ilusión también. Debemos estar orgullosos de ser nacidos de nuevo, de estar con Cristo, de que Cristo mora en nosotros, y lo debemos manifestar también en nuestra forma de ser. Y claro que la vida tiene responsabilidades,
que la vida tiene reglas también, pero hay que cumplirlas con alegría. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ¿para quién? Vivimos para Cristo. No vivimos nosotros porque sí hay gente más preocupada por cumplir normas, por cumplir mandamientos, y a veces hay personas también que se sienten orgullosas de que están cumpliendo con los mandamientos. Tienen un orgullo espiritual de que no, yo sí cumplo, yo no miento, yo no mato, yo no robo, amo a Dios, pero están más preocupadas por eso que por lo que Dios quiere que muestre. Vamos a Filipenses 3, 4, 8, ahí en los versículos del 4 al 8, y aquí vamos a ver cómo Pablo no era un relajado espiritual. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo aquí nos dice que tiene una vida irreprensible y que nadie lo puede criticar por ser más cuidadoso que él en el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Pero todo eso, Pablo, ¿cómo lo considera? Como basura. Porque dice que lo más importante, lo único que importa es seguir a Cristo. Es seguir a Cristo. Y como les decía yo, primero es amar y luego obedecer. Primero es amar y luego obedecer. Nosotros necesitamos tomar el camino de tener esa relación con el Señor. Tomar ese camino, necesitamos seguir a Jesús. Necesitamos olvidarnos de todo lo demás. Necesitamos llegar a Él, vivir con Él, buscarlo a Él. Si es necesario, necesitamos arrodillarnos delante de Él, llorar delante de Él, contarle lo que es nuestra vida, aunque Él ya lo sabe, pero un acto de amor es que nosotros podamos hablarlo, pedirle que Él nos cambie, porque Él es poderoso, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Nosotros nos enamoramos de Jesús, lo amamos, lo seguimos. ¿A través de qué? De las Escrituras. Ahí lo vamos a conocer más. Y entonces su carácter se va a empezar a reproducir en nosotros. Así es que para vivir una vida auténtica, necesitamos nosotros tener paz en el corazón. Y la paz en el corazón la vamos a tener cuando reconozcamos que Dios, por amor, ya perdonó todos nuestros pecados, toda nuestra vida pasada. Es entonces que vamos a tener esa paz y vamos a poder mostrar nuestra vida como es, diáfana, transparente, una vida auténtica, ya no con disfraces, ya no con máscaras, sino como Dios